Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos, esto es Radio INA, bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les agradecen el favor de su atención. Aquí podrán encontrar algunas de las actividades del instituto en la emisión de la serie Cabina en Movimiento. Mi nombre es José Ángel Domínguez y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Marco Tulio Pedrosa Amarillas. Él es doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es profesor de posgrado en Antropología Social en la misma institución. Su tema de investigación desde la tesis de licenciatura es el grafiti de escritores en la Ciudad de México. Y también nos acompaña en esta emisión un artista plástico, un artista contemporáneo que es Alcor, escritor de grafiti, pintor, diseñador con 20 años, entiendo, de trayectoria en la escena de la Ciudad de México. Así que les agradecemos a ambos encarecidamente por su tiempo y por su disposición a la charla y a la reflexión. Y el tema de hoy es estéticas de la calle. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, Marco Tulio? Bien, gracias, José Ángel. Gracias por la invitación y por el espacio con tu auditorio. A ustedes, al contrario, Alcor, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos charlando en torno a qué nos referimos cuando hablamos de gráfica urbana, de estéticas de la calle? Son dos cosas diferentes, Marco Tulio. Bueno, no, desde mi perspectiva no sería una cosa diferente. Dentro de las estéticas de la calle podríamos englobar a la gráfica urbana, por ejemplo, al street art, al graffiti de escritores, a otros tipos de graffiti. Pero cuando nos referimos específicamente a la gráfica urbana, me gustaría también escuchar de la voz de Alcor, que es el artista invitado de hoy, ¿qué es la gráfica urbana? Claro. O sea, lo que nos dices, Marco Tulio, es que estéticas, las estéticas de la calle pueden ser múltiples y las gráficas urbanas también. Alcor, ¿cuál es tu punto de vista? Pues bueno, yo haría una diferencia entre el graffiti y el street art, ¿no? Porque muchos lo tienen como fuera una misma cosa, pero en realidad no. Yo lo describo, por ejemplo, el street art tiene matices o influencia de la tecnología, porque muchos ocupan programas de diseño, ya llevan así como un patrón, una línea, ¿no?, que seguir, y el graffiti como tal es más crudo, son letras, son tipografías, bueno, y también es más visual, ¿no?, en algún sentido. Y el street art, retomando lo del street art, tiene como bases más en el diseño como tal. Ya. Sí. Bueno, interesante, digamos, definición. Dirías tú que yo cuando veo el graffiti no dejo de pensar, Marco Tulio, Alcor, en que en las cuevas y el arte prehistórico, las manos plasmadas en cuevas antes de la historia, y me pregunto siempre si el graffiti será una especie de evolución de esta necesidad de expresión humana. No sé, ¿ustedes qué opinan, Marco? Sí, por supuesto, ¿no? Es esta parte incluso que podríamos decir mágica o ritual de esta práctica cultural, que es elaborar una producción visual sobre un muro. En este caso es desde de las cavernas. Probablemente ahí tenía un motivo religioso tal vez, pero necesariamente una técnica pictórica, ¿no? Y esto de las manos es interesante que lo menciones porque pues se ocupa la técnica del aire, ¿no? Se soplaba el pigmento sobre la mano, al igual que en un aerosol se utiliza la técnica del aire.
Entonces podrían haber varias coincidencias. No es la misma práctica porque es diferente en tiempo y espacio, pero, y en intencionalidad, pero digamos que en técnica podría tener unas similitudes increíbles, ¿no? Ya, y en necesidad de expresión podríamos encontrar, aunque fuera delgado, un hilo que nos une con aquellos sapiens del pasado, Alcor, ¿no? ¿Tú qué técnicas utilizas? ¿Cómo está? ¿Qué nos dice? Es que el arte gráfico, el graffiti citadino, nos dice, yo creo, muchísimo de las personas que lo crean, pero también de las sociedades en las que viven ellas, ellos, nosotros, digamos, ¿no? ¿Qué nos dices, Alcor? Pues yo estoy de acuerdo con Tulio en el aspecto de que tiene como un trasfondo, nada más que ellos lo soplaban y aquí, bueno, el pigmento, y ahora nosotros utilizamos esténciles, ¿no? Que es como se les llama a las plantillas, que se ocupa ponerlas, con el aerosol, matizar, y ya que quede la evidencia del diseño que quiere uno plasmar. Claro, eso en cuanto a esa técnica y en cuanto a los discursos que van atrás de decir, o sea, dejar una impronta, escribir tu nombre o el nombre de tu banda, o no sé, los mensajes que encontramos en el graffiti por toda la ciudad, hablan de una gran diversidad, Marco Tulio, diversidad de intenciones y de aspiraciones, de estéticas también. Sí, definitivamente, como comentas en la pregunta, ¿no? También habla de las sociedades. ¿Qué sociedad necesita escribir sobre las paredes? Ya si lo vemos desde un punto de vista antropológico, histórico, si quieres, pues igual es emblemático el caso de Pompeya, por ejemplo. Este neologismo de graffiti se inventa cuando se descubre Pompeya y se evidencia que toda la ciudad está escrita. De hecho, de ahí viene una connotación, la principal connotación que yo tomo para el graffiti, que sería una escritura informal en la pared. Cuando descubren Pompeya tiene esta connotación. Y a mí me gusta seguir conservando esta connotación en un sentido general, porque en cada cultura de graffiti también encontramos connotaciones muy particulares y tiene sentidos distintos de cultura a cultura. Y habla, sí habla, ¿qué sociedad necesita escribir cosas de una manera informal? En el caso de Pompeya, pues hay varios temas, está el graffiti romántico, está el de sátira, ¿no? Hacían caricaturas de los emperadores mofándose de estos, habían retratos Eróticos. eróticos, sí, esos eróticos son muy famosos, porque eran muy apasionados, pasaban varios días y varias noches con una pareja tal y se escribía. Eso nos recuerda que aquí se escriben las pencas de maguey, etcétera. O sea, en cada lugar se escribe, hay una necesidad de escribir. Y yo creo que esto responde a ese impulso del humano de ser simbólico, ¿no? De crear símbolos, de conservar la memoria a través de la escritura, por ejemplo, ¿no? Esas anotaciones, en cierto sentido, son la memoria de una cultura, en el caso de Pompeya. Ya si vamos a hablar de graffiti de escritores, que es el que a mí me interesa en el particular de la investigación, tiene que ver con un contexto más de posguerra. Nace en el Nueva York de los 60, 60, 70, se empiezan a intervenir los trenes, ¿no? Lo que se llamó subway art, ¿no? Que ahí empiezan los primeros escritores de graffiti. Entonces, pero sí dice esto, ¿qué dice de la sociedad? Pues evidencia el poder, ¿no? Y el graffiti de escritores para mí es construir un contrapoder, de decir, de ese grito desesperado del sujeto alienado que está al final del poder hegemónico, ¿no? De decir, bueno, sí, pero estamos aquí, existimos, ¿no? Por eso esta necesidad imperiosa de escribir su nombre. Por ejemplo, para los escritores de graffiti, la cultura, la práctica cultural por excelencia es escribir tu nombre. Y de ahí, pues, partes de la base de que eres un sujeto alfabetizado, por ejemplo. Ya en analizar un discurso del graffiti partiría de esa base. La primera característica del sujeto es que es un sujeto alfabetizado. ¿Por qué? Porque si hace graffiti, sabe escribir, escribe su nombre y de ahí puede escribir cualquier otro tipo de mensajes, pero el escritor de graffiti preferentemente escribe su nombre.
y escribe su nombre para ser visto, ¿no? O sea, en esta idea histórica del graffiti de Nueva York, la idea esencial era levantarse, getting up, decían ellos, ¿no? Levantar tu nombre en los lugares que más se vean. Y ahí empieza esa historia, ¿no? De esta cultura. Eh, Crear una cultura en donde tiene el reconocimiento. Finalmente, en este contexto de posguerra que decía, en Nueva York, en los 70s, el Bronx, Queens, Harlem, todos estos barrios negros con población sudamericana también, afroamericana, que buscan una reivindicación sociocultural y lo hacen a través de de este tipo de cosas, ¿no? Del graffiti, del breakdance, del DJ, del MC, de cosas como el rap, de códigos exclusivos de sociedades más pequeñas que estaban siendo oprimidas. En ese contexto neoyorquino, pues la ciudad estaba siendo destruida, ¿no? Entonces, por eso ellos iban a producir su arte a los trenes de Nueva York, del complejo, para que también fueran conocidos entre todos los barrios, ¿no? Era una cuestión como de estar en toda la ciudad y estar en todas las ciudades. Y si era móvil, era mejor visto. Pero creo que Qué, eso dice, ¿no? qué Esta capacidad interesante. creativa. Qué interesante porque en la Ciudad de México se han dado también, digamos, circunstancias de gentrificación, circunstancias de desplazamiento de comunidades de sus barrios, y esto tal vez es una manera, el graffiti y tal, de apropiarse, como bien dices, de resistir a este despojo constante, ¿no? Y retomar los muros como propios. Alcor, tengo aquí que tu estilo, por ejemplo, está influenciado por las formas naturales que sugieren colores y movimientos. ¿Qué nos cuentas? Cuéntanos un poco de ti mismo, de tu trabajo, si te parece, para entenderlo de viva voce. Ok, bueno, mi estilo surgió por un accidente, o sea, me refiero en cuanto al estilo orgánico, porque yo empecé haciendo graffiti, haciendo letras. Entonces hubo un evento en el que me invitaron, pero yo pensé que iba como invitado, digamos, a la fiesta, ¿no? Entonces cuando llegué al lugar, había un espacio donde estaban pintando varios escritores de graffiti y mi amigo me dijo, pues ahí están tus botes y ahí está tu espacio. Y yo me puse tan nervioso porque no iba preparado, no llevaba ningún boceto. Entonces lo que hice para resolver esta situación fue hacer formas que yo conocía, que podía ser seguro y meterles detalles y saturar el espacio. Entonces, me relajé tanto que lo resolví, o sea, integré varias formas que ya conocía y de ahí fue evolucionando en lo que ahora lo que ahora es mi estilo, ¿no? Porque lo de ahí lo fui haciendo, dije, me gustó el resultado y la experiencia de cómo fui trazando todo. Entonces ahora hago cosas más complejas y ya se generó un estilo que es, considero que es diferente porque me han invitado de varias, por ejemplo estuve en Upper Playground, que antes era un referente muy grande en cuestión de inclusión de arte de todo tipo, como, no sé, pintura de caballetes, escultura, street art, graffiti, diseño. Entonces, yo me sentí muy orgulloso de que me hayan contemplado para ciertos eventos y entonces de ahí sigo, digamos, innovando ese estilo, le sigo metiendo más elementos, sigo experimentando, sin dejar atrás el graffiti, ¿cómo decirlo? El graffiti de las letras, de protesta, de tomar espacios. Sigo evolucionando con esto de las formas orgánicas. Oye, qué bien, y esto también te ha llevado, como bien dices, a distintos lugares del mundo, a Nueva York, a Francia, según entiendo, ¿cierto? Sí, sí, así es. Sí podido dar la vuelta y también mi trabajo a otros lados y digamos que es una parte que extra que adoro de esta hobby profesión porque digamos que he sido constante, no he parado en hacer cosas ya sea de gestión de eventos o cosas personales como pintar en la calle, gestionar una barra, cosas así.
Sí, lo cual no parece sencillo, mi estimado Marco Tulio, pero ahora que nos dice Alcor en torno a sus experiencias en otros lugares del mundo, te pregunto, mi estimado doctor Marco Tulio Pedrosa, este es un fenómeno, es una expresión artística planetaria, internacional, se hace graffiti y arte callejero en todos los lugares del mundo. Sí, efectivamente, José, se hace en todos los países. En todos los países vas a encontrar escritores de graffiti tal cual, en el sentido neoyorquino, de lo que mencionaba hace un rato, tener un tag, que es un seudónimo del cual se escribe. Después hay otras más elaboradas como bombas, que son estas letras redondeadas. Después tenemos piezas que son letras como más rectilíneas y con tercera dimensión. Tenemos el wild style, que ya eslabona las letras, una letra puede ser parte de la otra, también tiene que tener flechas, por ejemplo, top to bottom, end to end, que esta sería como una tipología general del grafiti de escritores, ¿no? También está el carácter, por ejemplo, que se refiere a un personaje preferentemente elaborado con la técnica del cómic, que son estilos muy representativos, lo encuentras por todo el mundo, y más con la difusión que mencionaba, de esta cultura de subway art que tuvo a través del cine, por ejemplo, otros lenguajes, ¿no? Que se utilizaron para, para, para difundirlo mundialmente. La fotografía también fue otro vehículo importante. Entonces tienes por todo el mundo. En los 80 empezaba esta invasión del cine, ¿no? Para que transportó esta cultura a otros continentes, sobre todo en Europa, pero también en muchas partes del mundo. Prácticamente no encontrarías ningún país del mundo sin escritores de graffiti. Y a esto le sumamos que hay otras expresiones de graffiti propias de cada país. Por ejemplo, en Brasil es muy destacado. Ellos tienen un tipo de graffiti que le llaman pichazón. La pichazón es un graffiti vandálico, propiamente dicho. Son letras muy sencillas, como las de los tags en el graffiti de escritores. Incluso en este diálogo, ¿no? Transcultural que sucede naturalmente. En el graffiti brasileño, por ejemplo, dentro de la pichazón, ya el estilo de letras ya se nombra tag, igual que en el graffiti de escritores. Entonces hay como una simbiosis. También tiene esta idea de tag recto, ¿no? O picho contorneado, que es hacer una letra normal y después la contornean como si fuera una bomba en el grafiti de escritores. Pero sí, en cada país, en cada lugar tienes tipos de grafiti específicos. Aquí, por ejemplo, te destacaría dos. En Monterrey hay unos que hacen unas firmas muy grandes, como el tamaño entero de la barda, que se llaman ganchos, gancheros, ¿no? Se denominan estos sujetos que realizan esta práctica. Y en Tijuana tienen los trepes. Los trepes es muy parecido a la pichazón de Brasil, pero los trepes se llaman trepes porque trepan los edificios. Igual que en la pichazón, los pichadores trepan y rapelean los edificios, pintan edificios de 40, 50 pisos así, una letra abajo de cada ventana, por ejemplo. Es muy vasto el mundo del graffiti y también hay otros movimientos de gráfica, ¿no? No es solamente letras como en el graffiti, sino hay gente que se dedica a hacer imágenes, por ejemplo, y solamente pegarlas por las ciudades. Imágenes pueden ser en papel o en papel autoadherible, o incluso hay gente que trabaja con mosaicos, muy interesante, eh, las distintas apropiaciones del espacio público, ¿no? A nivel gráfico y visual, plástico que suceden. Es una gama increíble, ¿no? De los lenguajes visuales de las ciudades. Claro, la diversidad, el talento que se despliega en la ciudad es muy grande. Y yo te quiero preguntar, Alcor, en ese sentido, un artista del graffiti, un artista urbano, va y plasma su firma en un intento de trascender, de quedar, porque yo tengo la impresión de que encontrar estos muros y gestionarlos es complicado y que es un arte efímero. No sé qué opines tú. Pues pueden ser ambas, porque unos hacen ilegal y otros pues lo hacen de una forma consensuada, ¿no? Por así decirlo. Pero yo hago ambas y como dices que como lo mencionas, es efímero, pero eso no le quita como validez. Es como algo simbólico, ¿no? De
de decir, pues, yo estuve aquí, yo viví, entre más alto esté el spot o más difícil, pues tiene como más mérito, ¿no? Tanto personal como en la escena, ¿no? O las personas que sigan y conocen el trabajo. Y respecto a lo que menciona Tulio, bueno, todo lo que ha hablado, hay un documental que se llama Del Mambo al Hip Hop, y ahí es de Henry Chalfant, y justamente explica muchas cosas de las que está comentando Tulio, de lo de Nueva York, de cómo intervenían los trenes en cuestión de protesta, o sea, todo el movimiento que surge a raíz de la gráfica, ¿no? Como algo contestatario. Contestatario y efectivo, dirías tú, porque también hay algunas estrellas de el graffiti, ¿no? Viene a mi nombre, pues es inevitable, yo creo, pensar en la figura de Banksy. ¿Cuál es tu punto de vista, Alcor, primero y después Marco Tulio, si son tan amables? Bueno, el arte, el street art de Banksy, porque él siento que no hace graffiti, es muy interesante porque tiene un contexto político, tiene un mensaje fuerte y también tiene ¿cómo decirlo? Valor, porque también él hace sus intervenciones en lugares de difícil alcance y también hace cosas súper polémicas y muy interesantes. Tu punto de vista, mi querido Marco Tulio, ¿cuál es en torno a esta figura internacional de el arte callejero y urbano? Sí, bueno, es que ya ahí estamos hablando de, no de un escritor de graffiti solamente, ¿no? Sino de una, no sabemos de hecho si es un sujeto individual o un sujeto colectivo. Claro. Está en duda, ¿no? Y me parece que atraviesa varios canales artísticos, no solamente el graffiti, no solamente el street art, no solamente la instalación. Me parece que hasta han incursionado en el cine, ¿no? Este sujeto Banksy aparece ahí en algunas películas construyendo esta idea de qué es el arte y por qué es arte, ¿no? Que es uno de los cuestionamientos con los que surge el graffiti, ideológicamente el graffiti neoyorquino. Entonces, pues me parece que es una figura importante y que ha rompido paradigmas incluso del propio arte urbano, que podríamos decir que englobaría muchas técnicas que serían de vanguardia afuera de la academia, ¿no? Como muchas técnicas que hemos mencionado hasta ahora. Claro. Oye, otra de las cosas que me llamó la atención en torno a lo que dices, y justamente ayer que pasaba en el Metrobús por el Poliforum Cultural Siqueiros, vi algunas intervenciones, sobre todo en la barda que está en Insurgentes, que está pegada, es una construcción, es como una especie de escultura, ¿no? Y estaba intervenida ahí por algunos grafiteros. Y tú hablas del término vandálico. Alcor, ¿qué opinas en torno a esto? Dices que tú lo practicas también, o sea, tomar una pared por asalto, apropiarse de ella, pero en caso de una obra de arte y tal, ¿hay otras reflexiones? Honestamente, sí. Ahí, bueno, digamos que ahí es como no sé si llamarlo el límite, porque ahí no, ya me encanta mucho el trabajo de Siqueiros y al menos en lo personal yo no me atrevería a intervenir, bueno, apropiarme de un espacio hecho por alguien que respeto, ¿no? Y por lo que simboliza en cuestiones a nuestra cultura mexa. Entonces, sí, creo que ahí sí tengo como un conflicto, ¿no? De si estuvo, bueno, no de si estuvo bien, sino de qué tan bueno fue eso para la escena, ¿no? Digamos que hay ahí como un claroscuro respecto a lo que estoy argumentando. Sí, porque los grafiteros, los escritores de graffiti, los artistas urbanos, mi estimado Marco Tulio, de repente son pues perseguidos, hostigados, muchas veces no son bien vistos. Sí, no, es que tenemos esta diversidad y complejidad como en cualquier cultura, ¿no? Tenemos posturas políticas, tenemos posturas ortodoxas. Hay quien considera que, por ejemplo, un graffiti, si es hecho de manera legal, pues no es graffiti, ¿no? Un graffiti tiene que transgredir justo esta difícil línea que menciona Alcor, ¿no? Que es, pues, que
mantenerse en lo verdadero, ¿no? Y en esta idea de mantenerse en lo verdadero, que sería transgredir todo el tiempo, incluso habría quien dijera que para que sea un graffiti real tendrías que robar la pintura, por ejemplo. Están este tipo de posturas que, pues sí, definitivamente no hay otro término, pues vandalizan, ¿no? Como en este caso del Poliforum, que destruyen otra obra con tal de obtener uno de los valores preciados dentro del graffiti de escritores, dentro de la facción ilegal, que es el reconocimiento. El reconocimiento por ser el más, pues sí, el más aguerrido, el más transgresor, el que no le importa que si finalmente está destruyendo la obra de un artista plástico eh, reconocido a nivel internacional. Están estas posturas. Hay otros casos, ¿no? Hay quien ha intervenido esculturas de gran formato, no voy a mencionar nombres, pero son conocidos dentro de la cultura por ese tipo de transgresiones y vandalizaciones, ¿no? Es como lo mismo que pintar en el metro, ¿no? Todo artista urbano o todo grafitero legal diría que pues estaría mal este tipo de prácticas. Sin embargo, pues no podemos negar que hay un sector que produce su obra en ese sentido, ¿no? No importa qué vamos a transgredir, el chiste es que tener pues sí, ser el ojo del huracán, aunque sea justo esta polémica, si estuvo bien o estuvo mal, pero mientras tanto el sujeto ya está en voz de todos, ¿no? En boca de todos. Claro, y en ese sentido, ahora que mencionas el metro, bueno, es un espacio icónico, ¿no? Para los habitantes de esta ciudad y también histórico, ¿no? En su significado. Y bueno, pues se interviene a pesar de los pesares y yo no sé si tenga algún nombre especial, este rayado, este escrachado sobre los vidrios, ¿no? Que es una de las cosas que creo debe tener más impacto en las finanzas de la ciudad. No sé qué opinas tú, Alcor. Pues bueno, sí, tiene, digamos, un contexto transgresor, pero digamos, tal vez una justificación, no sé si burda, pero personal, es de que se gastan nuestros impuestos en cosas peores, por ejemplo, no sé, en vacaciones de políticos, derroche, y se ponen a quejarse de eso cuando nunca le dan mantenimiento al metro, ¿no? Yo entiendo que lo vamos deteriorando, pero entonces es como mi punto de vista. Les recordamos que conversamos con Marco Tulio Pedrosa Amarillas, con el artista Alcor, en torno a estéticas de la calle, a escritores de graffiti. Esto es Radio INA. Les agradecemos su presencia y si ustedes quieren ponerse en contacto, por favor, están cordialmente invitados. Y ahora que mencionábamos esta cuestión del vandalismo, Alcor, Marco Tulio, hay distintos tipos de vandalismo, porque no sé cuál sea su opinión, por ejemplo, qué opinión les merece lo que sucedió recientemente en la alcaldía Cuauhtémoc con la intención de la alcaldesa de borrar esta estética para uniformarlo de alguna manera. ¿Qué opinas, Alcor? Pues yo siento que es una acción muy de alinear estéticamente con un fin político, obviamente, todo lo que está bajo su gestión, y es algo atroz porque todos los rótulos que tenían los puestos comerciales dan como una identidad gráfica de un lugar, entonces es como dar un manotazo y quitar esta esencia, ¿no? Con tal de que lleve un color, como un uniforme, ¿no? Impuesto. Sí, lamentable decisión desde mi punto de vista, Marco Tulio. ¿Cuál es tu opinión? Para mí es un ejercicio vulgar del poder, ¿no? Estas personas que llegan y dicen, a ver, no, a mí esto no me gusta porque me parece eh, de poca cultura, ¿no? Y más bien ahí vemos un desconocimiento de lo que sucede. Y Hay una, discriminación. sí, pues una construcción justo, lo que mencionabas, ¿no? Una gentrificación. Entonces, en esta zona no podemos tener ese tipo de gráfica porque no está de acorde con la zona, ¿no? Entonces, es un clasismo, es una discriminación, es una
gentrificación, varios procesos que tienen que ver con el poder, ¿no? Y siempre este tipo de gráficas, pues también pueden contravenir al poder, ¿no? Les resultan molestas o desconocidas, ajenas, ¿no? Y por eso mismo, pues atentan contra una identidad que se ha construido a lo largo del tiempo también y que para nosotros es importante, ¿no? Porque la ciudad parece, desde la óptica de los políticos o de muchos de ellos, es que la ciudad se cuece aparte de sus habitantes. Pero yo quiero preguntarte, Alcor, que nos cuentes en qué consiste este evento que se llama Ink and Paint Throwers, los lanzadores de pintura y de tinta, ahora en su versión 2022. Cuéntanos, por favor. Bueno, es un evento que reúne a toda la comunidad gráfica, ya sea escritores de graffiti, tatuadores, caligrafistas, personas que hacen lettering, a interactuar con los asistentes. Tiene dinámicas de caligrafía por 3 artistas. Uno se llama Pellizo, Ana Era, Santo Barrio y O'Brien Sánchez. Ellos estarán en esta sección. En la sección de intervención de un spot están Chloe, Rebos, Yenka, Frank Misterio, Raúl Cisniega. Bueno, son muchos personajes que tienen renombre en sus respectivas líneas. Y el evento dura de 4 de la tarde, es el acceso al público en general, entrada libre, y acaba a la 1 porque va a haber DJ set por varios artistas como Raz Levy, Vagina Veneno, que es una chica que tiene un performance hip hop interesante, y 2 DJs. También va a haber una parte de exposición de obra de los artistas involucrados y esta sería su tercera edición. Ah, pues felicidades, enhorabuena. ¿Ha tenido éxito las versiones anteriores? ¿Qué nos dices de esa experiencia? Sí, tanto es así que esta es la tercera y esperamos superar las expectativas de las pasadas, ya que es un evento que estuvo parado por la pandemia, porque teníamos contemplado hacer el tercero cuando estuvo en boga lo de la pandemia, pero ahorita estamos presentando esta tercera edición. Oye, Marco Tulio Pedrosa, ¿tú qué sentido humano, social, antropológico le ves a esta actividad, a este evento, Ink and Paint Throwers? ¿Es importante desde un punto de vista antropológico, inclusive está involucrada la Escuela Nacional de Antropología en esto? No, en esta ocasión no, pero nosotros tenemos otro proyecto que se llama justo Estéticas de la Calle, en donde Alcor ha colaborado en la última edición como parte de los organizadores, pero sí tiene un sentido bastante antropológico, porque justamente en esta idea de cómo se construye la ciudad o cómo se construye la imagen de la ciudad, que es justo, regresando al ejemplo de los rótulos de la Cuauhtémoc, ¿no? O sea, la imagen de la ciudad no se construye a partir de estas políticas públicas, ¿no? Aunque haya habido esta indicación de retirar los rótulos no se van a acabar ni en la Cuauhtémoc, ni en ningún lado, ni tampoco así los distintos artes que están en la calle. Entonces, tiene un sentido bastante antropológico porque en este evento puedes conocer a algunos de los personajes que crean estas imágenes en la ciudad, ¿no? Estas pinturas que a veces vemos ahí, que no sabemos que es de un ilustrador, que no sabemos que es de un grafitero, que no sabemos que es de un artista urbano, que no sabemos que es de un productor de gráfica urbana alternativa. Es una oportunidad de conocer circuitos alternativos de arte que no están propiamente dentro del hegemónico, que no siguen estas líneas, ¿no? De solamente la línea museística o como la curaduría de un especialista, tal. Aquí puedes ver un proceso de autoorganización o en términos de la complejidad del pensamiento complejo de Edgar Morin, podríamos decir la autoecoorganización, ¿no? Que tiene que ver con estas pautas culturales que se autorregulan y se autoconstruyen. En este caso, como menciona Alcor, pues podrías interactuar incluso directamente con los artistas, cosas que en un museo tradicional pues no puedes tener tal vez esta cercanía.
Entonces, pues sí, tiene un sentido bastante antropológico conocer a algunos de los sujetos que realizan estas prácticas visuales dentro de la ciudad, ¿no? Que construyen estas imágenes, que a veces permanecen en el anonimato para muchos. Ahí podrías conocer a algunos de ellos. Entonces, me parece Claro. una invitación, una experiencia interesante. Pues bueno, en los eventos pasados hemos tenido 400 personas y en otro 400 y algo, 450, más las que circulan, ¿no? Que están y se retiran. Y este venue tiene la capacidad de igual para 500 personas, es lo que esperamos. El lugar está increíble. O sea, espero que las personas que puedan acompañarnos se lleven una experiencia y si son personas que les gusta la gráfica, se inspiren o les aporte algo. Desde luego, porque siendo una expresión humana tan vasta, tan profunda, necesidad de comunicarse, muchas veces inclusive ha sido apropiada, según entiendo, por inclusive grupos que no solo vandalizan, sino que la utilizan el graffiti como marcas personales para decir esta casa está vacía, aquí viven unos viejitos, mejor en la noche, hay perro, cuidado. Eso se dice también, Marco Tulio, no sé qué opines en torno a esto, si ya habrías escuchado esta circunstancia. Sí, he escuchado de este tipo de graffiti, pero no, definitivamente no tiene nada que ver con este mundo de la gráfica o de los escritores de graffiti, ¿no? Es otro sistema cultural, incluso no sé si opera en esos términos en la Ciudad de México, por ejemplo, o en alguna ciudad de México. Me parece que es un graffiti más como de ciudades en Estados Unidos. Ya. Tu punto de vista, Alcor, en torno a esto, el graffiti se puede igualar con elementos de inseguridad, ahora que este tema es tan importante para las sociedades mexicanas. Pues yo creo que esa fue como una noticia falsa porque circulaban muchas imágenes de señales, de símbolos que decían, pues aquí vive una persona adulta y vive sola, casa vacía, persona con niños y muchas cosas de ese tipo. Y lo único que hacen es desinformar porque todo lo vinculan, satanizan la escena como tal. O sea, creo que es así como algo que fue muy mal informado y difundido. Claro. Oye, y la gente que va a participar, pues son artistas que han estado construyendo otro discurso en la ciudad, otra posibilidad de reflexión, de libertad, de apropiación vía el arte de la ciudad y de nosotros mismos, diría yo. No sé qué opines, Alcor. Pues sí, tiene así ciertos elementos, pero no creo que sea algo que tenga mucha relevancia en cuestión a la escena. Ya. ¿Cómo se hace famoso entonces cómo vive de su trabajo un escritor de graffiti o un artista urbano? Te pregunto. Pues en realidad es por amor al arte, ¿no? Bueno, en lo personal, yo tengo otros oficios, no solo me dedico a esto, ¿no? Porque vivir del arte es súper difícil, más si no tienes un nombre o una posición privilegiada, uh, si no tienes la oportunidad de salir de viaje, conocer lugares, museos, galeristas. Aquí en México en lo personal es súper difícil, no imposible, pero sí necesitas tener apoyo de otras entradas o dedicarte a otras cosas para poder mantener tu hobby. Ahora sí que el graffiti no te va a mantener, sino tú tienes que trabajar para mantener al graffiti o a la gráfica que realizas. Oye, y no es barato, ¿verdad? Porque una lata de pintura, pues no sé si trabajes con latas o con plantillas o con todo esto, pues no son baratos. Sí, no es barato. Y ya la gente se da cuenta cuando, por ejemplo, como mencionaba que luego gestiono bardas así para invitar a colegas,
preguntan, se acercan y preguntan de los costos de las latas, y dicen, entonces sí es caro, sí es un material, sí es caro. Ahí es cuando se dan cuenta, ¿no? Cuando se acercan y preguntan y se enteran, ¿no? De cómo es todo lo que conlleva hacer un mural o un grafiti. Y en ese sentido, Marco Tulio, yo creo que a lo mejor el graffiti podría aportar en contra de la inseguridad, esa apropiación de las bardas, de los muros de una colonia, podrían, digamos, aportar a que las colonias haya otro tipo de dinámicas y que se abata la inseguridad. ¿Tú crees que eso podría ser posible? Sí, es posible. De hecho, esto empieza de una forma muy casera, ¿no? Entre los escritores de graffiti autoorganizarse, piden muros prestados en la colonia, tal, a la gente le gusta. En espacios, por ejemplo, donde se tira basura, ¿no? Se hace un mural o los mismos vecinos pintan una virgen. Entonces, ahí empieza un proceso como socioeducativo, ¿no? De decir, bueno, ponemos esta imagen que es sagrada para que la gente respete el espacio. Lo mismo funciona con el graffiti, ha funcionado bastante bien. Y funciona también que el modelo se replica incluso a nivel institucional. Hay muchos proyectos ahora en la ciudad, es increíble, ¿no? De ver estos, no sé si llamarle grafitis monumentales o murales, nuevos murales que son realizados por escritores de grafiti auspiciados por el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, y por distintos estados, ¿no? Esta es una manera, yo creo que sí se puede vivir del grafiti y hay mucha gente que vive, incluso te lo explican, viven profesionalmente del grafiti, como esta es una opción, ¿no? Participar en estos programas de recuperación de espacios públicos organizados por los propios gobiernos de los estados, donde contratan escritores de grafiti o gente que le guste la gráfica o la pintura o el mural y se hacen estas intervenciones. Ahora te digo, es increíble ver estos a gran formato en todas las avenidas principales de la ciudad por reconocidos escritores de grafiti, ¿no? Y hay otras formas, hay gente que se dedica, por ejemplo, a organizar festivales internacionales en los que también se recurre al presupuesto de los gobiernos locales para invitar artistas internacionales, por ejemplo. Esa es una forma, esa es otra, ¿no? La gestión de festivales internacionales y así, particularmente también cada escritor de graffiti puede encontrar muchas vías como colaborar. A la publicidad le gusta mucho el lenguaje del graffiti, por ejemplo. Entonces puedes colaborar con diferentes marcas vendiendo tus diseños, puedes crear tu propia marca, sobre todo de ropa, ¿no? Esta idea del streetwear, de la ropa de calle, ¿no? Que tiene que tener esta imagen urbana si vas a vender en una ciudad. Entonces el graffiti me parece que hace forma, hace parte de lo que es el concepto de una ciudad desde los 70s. Y justamente este tipo de graffiti, ¿no? El graffiti de escritores, las firmas. Hace rato mencionabas el ejemplo del metro. Aquí en esos scratch les llamaste, sí, en Estados Unidos lo llaman así o en otros países. Aquí le llaman sucios, por ejemplo, ¿no? Sucio, ese rayado en el vidrio del metro, en el vidrio del camión, en el vidrio del microbús, tiene ese nombre se le dio en los 90s, que era con esta idea justo de ensuciar, ¿no? De transgredir estos valores como de ultra limpieza, la hegemonía tal, de dejar esa huella indeleble, ¿no? Algunas otras personas le llamaban eternos porque no lo ibas a poder borrar del vidrio, tal. Entonces, todas estas ideas de imagen son propias de la ciudad. Ya no existe, por ejemplo, en la Ciudad de México, un niño que sepa que los vidrios del metro eran transparentes, todos están rayados. Ya es parte de una cotidianidad y puedes aprovechar eso para vivir, ¿no? Esa imagen es vendible, la imagen de la ciudad, y si tú sabes hacerlo, puedes trabajar en varios ámbitos. Entonces, sí, yo creo que sí se puede vivir del graffiti, ¿no? Marco Tulio, cuéntanos por favor así brevemente, porque ya se nos está terminando el tiempo de esta conversación súper interesante que les agradecemos a ambos, a Alcor y a Marco Tulio Pedrosa Amarillas. ¿Qué es lo que pasó en Querétaro en mayo ahora recientemente? En mayo. Sí, te decía hace un ratito, teníamos un proyecto gestionado desde el posgrado
en Antropología Social de la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, que se llama Estéticas de la Calle. Este es un congreso transdisciplinario que tiene ya 10 años de creación, pero solo tiene 8 ediciones. Este es un evento anual. Tiene solo 8 porque 2 de la pandemia no lo pudimos realizar. Entonces es un congreso, le llamamos congreso transdisciplinario porque une a varias disciplinas, no solo desde la antropología, sino también desde la sociología, desde la psicología, desde la arquitectura, desde el performance, desde la disciplina que nos ayude a analizar o a investigar cualquier expresión artística que suceda en la calle, en la vía pública, preferentemente si es visual. De eso se trata este congreso, ¿no? Hay ponencias académicas, hay ponencias empíricas, participan los propios creadores de gráfica, de plástica, de graffiti, imparten ponencias, imparten talleres, se realiza lo que se llama una expo graffiti. Entonces, esta fue la 8ª edición del Congreso en Querétaro, en mayo. Este Congreso siempre se hace en mayo y pues estaremos tratando de sacarlo a otros estados. La 4ª edición lo hicimos en Mexicali y esta 8ª lo hicimos en Querétaro. Probablemente el próximo año, bueno, ya seguro que lo hacemos en la ENA otra vez y en el Instituto de Investigaciones Estéticas y muy probablemente también en Mérida. Estamos viendo si el Centro INA de Mérida nos apoya o tenemos una vinculación con la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, este es un un proyecto del que podemos hablar más adelante si nos invitan. Ya en noviembre tendremos lista la convocatoria para la 9ª edición. Oye, ¿y cómo lo tomó la gente en Querétaro? ¿Hubo una respuesta positiva? O sea, está abierto a todo público, me imagino, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, pero preferentemente, bueno, yo soy investigador de la cultura de escritores de graffiti y lo enfoco muy específicamente a los escritores de graffiti, entonces la respuesta que tuvimos es de ese público principalmente, pero pues muy contentos de tener, sí, una respuesta tanto de los dos polos, ¿no? De los escritores que hacen su práctica de manera legal como de los que lo hacen de manera ilegal, quienes también asistieron a las ponencias y a la Expo Graffiti, ¿no? Entonces pudimos convivir con varios artistas de Querétaro y pues establecer lazos importantes, como por ejemplo con un festival que se llama La CEN, que es La Calle es Nuestra, una contracción de La Calle es Nuestra, que es organizado por mujeres muy jóvenes, como entre los 20 y 26 años. Entonces, muy contentos de lo que sucedió. Pintamos con gente, conocimos gente, platicamos con proyectos, que es finalmente lo que nos interesa de esta investigación permanente sobre el graffiti de escritores. Claro. Oye, Alcor, ¿hay manera de ponerse en contacto contigo? ¿Te interesa este tipo de comunicación con otras personas? No sé, a lo mejor hay una persona que dice, mira, aquí hay una barda y podemos gestionarla y nos gustaría ponernos en contacto con alguien que supiera. ¿Te interesa? Sí, por supuesto. ¿Y Sí, cómo estoy se abierto hace para ponerse en contacto contigo? o dejarles mi Instagram y mi correo. Venga. Bueno, mi Instagram es @ALL K de kilo ORE y el número 12, Alcore 12. Y mi correo electrónico es alcore ALL K de kilo ORE, el número 12, @hotmail.com. Por ese medio pueden contactarme. Excelente. ¿Cómo te gustaría despedir esta conversación que te agradecemos? ¿Con alguna reflexión, con alguna invitación? ¿Hay fuentes que la gente pudiera consultar para quien quiera saber más del tema? ¿Hay alguna visita que pudiera recomendar? Dense una vuelta acá por la colonia Doctores o no sé, algún barrio donde haya algo que ver. ¿Cómo te despides, Alcor? Pues bueno, yo los invitaría a que recorran las calles del centro, de la Roma, de Nesta, porque hay muchas cosas interesantes. Hay mucha gente talentosa que tal vez no es muy conocida o reconocida, pero tienen un estilo único. Yo creo que es algo que se está generando mucho en México en cuestión de la escena. Entonces, yo creo que principalmente que se den una vuelta al centro. Hay cosas muy, muy buenas. Y si te gusta estar observando. Pues muchísimas gracias por la recomendación. Iremos con nuevos ojos a nuestro querido centro histórico. Mi estimado Marco Tulio Pedrosa Amarillas, ¿cómo te despides? Entiendo que tienen un programa de radio por internet, ¿esto es correcto? Bueno, sí, ahorita está parado un poquito porque en la pandemia, como lo hacíamos desde la ENA, no pudimos entrar a la escuela
y ahorita no lo hemos reactivado, pero sí lo vamos a reactivar. Regularmente lo transmitíamos por nuestro Facebook. Nosotros con este proyecto estamos así en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, así tal cual, Estéticas de la Calle. También si alguien nos quiere escribir por correo o por ahí, el correo es igual, estéticasdelacalle@gmail.com. Y pues ahorita no tenemos el programa activo, pero si van a nuestro Facebook pueden revisar algunas de las entrevistas que hemos hecho en este programa, incluso algunas de las conferencias que se han realizado en el Congreso, sobre todo de las de los 2 últimos años, las pueden consultar ahí. Entonces, ahí habría un poco de material interesante. En cuanto a los libros, yo sí recomendaría a la gente que se quiere enterar del tema de los escritores de graffiti, el libro que mencioné hace un rato que se llama Subway Art. Los autores son Henry Chalfant, que es el mismo autor del video que comentó Alcor, Henry Chalfant y Martha Cooper. Otro que también es básico para esto sería otro que se llama Getting Up o Levantarse. Este es de Craig Castleman. Estos dos de los de graffiti de los 60, 70 en Nueva York. Y en cuanto aquí a México, pues destacaría dos. El primero se llama Welcome Amigos to Tijuana, que es escrito por José Manuel Valenzuela Arce, donde habla de Tijuana propiamente, el graffiti cómo llega por la frontera a México, habla de los trepes, esto que les comentaba hace un rato, y habla de otros tipos de graffiti que sucedían por ahí. Y otro de más reciente escritura sería Codex. Este Codex, una aproximación al graffiti de la Ciudad de México, que es editado por el INA y es escrito por Sergio Raúl Arroyo, ¿no? y su hijo Daniel Arroyo. Entonces, no es editado por el Coneculta, bueno, pero finalmente Sergio trabaja en el INA, es investigador del INA. Entonces, este sería como alguna bibliografía que podríamos recomendar y pues hay bastante más. A los que quieran conocer, igual también se pueden poner en contacto con nosotros en redes sociales, estamos como Estéticas de la Calle, por ahí un mensajito y con gusto compartimos más información de graffiti, de plástica, de gráfica urbana, de escritura urbana en general. Pues excelente. A nombre de Radio INA damos por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación del doctor Marco Tulio Pedrosa Amarillas, del artista plástico, grafitero, Alcor, y pues les agradecemos a todas las personas que escuchan por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales, por supuesto en YouTube y en Spotify. Le comento que en la producción estuvo la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la realización y grabación, Evanibaldo Morales. La edición, Rubén Martínez, con el apoyo de Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Mi nombre es José Ángel Domínguez. Espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.